Humillaron a un hombre en un tren nocturno, convencidos de que era un blanco fácil. No sabían una cosa. Era Chuck Norris. ¿Cómo terminará su error? Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete para no perderte lo que sucede después. El tren nocturno avanzaba a través de la oscuridad rural de Illinois, como un animal cansado que conocía el camino de memoria. Su cuerpo de acero vibraba con un temblor constante, regular, mientras las ruedas golpeaban las uniones de los rieles con un ritmo hipnótico, casi tranquilizador. Afuera, más allá de las ventanas, el mundo era una sucesión de sombras y destellos breves. Campos vacíos cubiertos por la negrura, árboles desnudos que aparecían y desaparecían como siluetas fugaces, luces aisladas de granjas lejanas que parpadeaban un segundo antes de ser tragadas otra vez por la noche. Era un movimiento continuo, indiferente a todo, como si el tren no transportara personas sino pensamientos dispersos, cansancio acumulado y silencios que nadie tenía ganas de romper. Dentro del vagón, el aire era seco y ligeramente viciado. Olía a tapicería antigua, a metal frío, a ese aroma indefinible que solo existe en los medios de transporte que nunca duermen del todo. Las luces del techo emitían un resplandor amarillento, apagado, que no llegaba a ser tenue ni brillante, como si incluso la electricidad se hubiera cansado a esa hora. Eran poco más de las 2 de la madrugada, ese momento extraño en el que el tiempo parece estirarse, en el que la gente se vuelve más vulnerable sin darse cuenta, y en el que cualquier encuentro, por insignificante que parezca, puede transformarse en algo completamente distinto. El vagón estaba casi vacío. Los pocos pasajeros que quedaban se encontraban dispersos, separados por filas de asientos vacíos, como islas que no deseaban comunicarse entre sí. Cada uno estaba encerrado en su propio cansancio, en su propia burbuja de pensamientos, siguiendo la regla no escrita de los viajes nocturnos: no molestar, no preguntar, no intervenir. Cerca de una de las puertas, una mujer mayor dormía sentada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Tenía el cabello gris con vetas más claras y el rostro marcado por líneas profundas que hablaban de años de preocupación más que de risas. Su bolso descansaba contra su pecho, sujeto con ambos brazos con una firmeza casi dolorosa, como si incluso dormida temiera que alguien se lo arrebatara. Sus labios se movían apenas, quizás soñando, quizás recordando algo que prefería no revivir del todo. Unos asientos más adelante, un hombre de mediana edad vestía un abrigo oscuro de negocios. Estaba despierto pero ausente. Sostenía su teléfono con una mano y deslizaba el dedo por la pantalla sin verdadero interés, pasando imágenes y textos que no parecían significar nada. Era un gesto automático, una forma de ocupar la mente para no pensar en el día que había terminado, ni en el que vendría después. Sus ojos miraban la pantalla, pero su atención estaba en otra parte. Cerca del centro del vagón, una pareja joven se apoyaba el uno contra el otro. Sus cabezas se tocaban suavemente y su respiración era lenta, sincronizada, como si compartieran un mismo ritmo interno. Había algo íntimo en su silencio, algo cálido que contrastaba con el frío ambiente nocturno del tren. No hablaban, no se movían, simplemente estaban juntos, protegidos en su pequeño mundo. Los sonidos del tren llenaban los espacios entre ellos, el golpeteo regular de las ruedas, un silbido bajo del aire filtrándose por alguna rendija, el ocasional traqueteo de una pieza metálica suelta. Eran sonidos constantes, casi invisibles, que se volvían más evidentes precisamente porque nadie hablaba. El silencio humano hacía que el ruido del tren pareciera más presente, más real. En uno de los extremos del vagón, sentado con cuidado en el borde de su asiento, había un joven afroamericano de poco más de 20 años. Vestía una chaqueta oscura sencilla y zapatillas gastadas. A sus pies descansaba una mochila, colocada de manera precisa, con una de las correas rodeando distraídamente su tobillo, como si fuera un gesto inconsciente. Su postura era contenida, calculada. Mantenía los hombros ligeramente encorvados y ocupaba el menor espacio posible. Sus manos descansaban sobre los muslos, relajadas en apariencia, aunque sus dedos se tensaban de vez en cuando. Su rostro mostraba un cansancio profundo, de esos que no se explican solo por una jornada larga de trabajo.
Era un cansancio que se acumulaba con los años, con las experiencias, con la necesidad constante de estar alerta. Su mandíbula estaba rígida, y aunque mantenía la mirada baja, sus ojos se movían con rapidez cada vez que algo se reflejaba en la ventana junto a él. No miraba directamente, pero observaba. No por curiosidad, sino por costumbre. Regresaba a casa después de un turno largo y una semana aún más pesada. Todo lo que deseaba era llegar a su pequeño apartamento, darse una ducha caliente y dejarse caer en la cama sin pensar en nada más. Se repetía a sí mismo que era solo un viaje más, que no pasaría nada, que bajaría en su estación y la noche se disolvería como tantas otras. Aún así, su cuerpo no terminaba de relajarse. Había aprendido, demasiado pronto, que la noche y los espacios cerrados podían cambiar de carácter en cuestión de segundos. Por eso evitaba el contacto visual, mantenía la música baja en sus auriculares y practicaba el silencio como una forma de protección. No era miedo exactamente, sino preparación. A varios asientos de distancia, casi en el extremo opuesto del vagón, un hombre mayor viajaba solo. Llevaba una chaqueta oscura abierta sobre una camisa de cuadros y un sombrero vaquero que proyectaba una sombra tranquila sobre su rostro. Sus botas estaban firmes sobre el suelo, separadas a la anchura justa, y su espalda se mantenía recta sin rigidez. No parecía dormir, pero tampoco daba señales evidentes de estar vigilando. Simplemente estaba allí, inmóvil, como si el movimiento del tren no lo afectara. Chuck Norris había elegido ese asiento sin que nadie pudiera notar el motivo. Desde allí podía ver casi todo el vagón sin necesidad de girar la cabeza. Podía observar reflejos en las ventanas, captar movimientos cerca de las puertas, percibir cambios sutiles en el ambiente. No era desconfianza, sino hábito. Un hábito que no se perdía con los años, incluso cuando ya no parecía necesario. Viajaba por razones personales, nada urgente, nada espectacular. Quería un trayecto tranquilo, pasar desapercibido, ser solo otro pasajero más en un tren nocturno. No buscaba problemas, nunca lo había hecho, pero había pasado toda una vida aprendiendo a reconocerlos antes de que se manifestaran por completo, a leer los pequeños detalles que anunciaban un cambio. Por el momento, el patrón era estable, el tren avanzaba, los pasajeros permanecían encerrados en sus propios mundos. La noche presionaba contra las ventanas como un océano oscuro y silencioso. El joven del extremo del vagón intentaba convencerse de que esa estabilidad se mantendría. Ajustó ligeramente la posición de sus pies, notando la correa de la mochila alrededor del tobillo, y respiró hondo. Todo estaba en calma, se dijo. Solo unos minutos más, solo aguantar hasta su parada. Sin embargo, había una parte de él que no se dejaba engañar del todo. Una parte que escuchaba con atención cada sonido nuevo, cada cambio mínimo en el entorno. Chuck, desde su asiento, también percibía esa calma como algo frágil. No había señales claras de peligro, pero sí una quietud particular, como la superficie de un lago antes de que el viento comience a soplar. Observó al joven sin fijar la mirada, notando su postura contenida, la tensión en su cuerpo. Reconoció esa forma de estar presente y ausente al mismo tiempo. La había visto antes, en otros lugares, en otras personas. El tren continuó su marcha, indiferente a los pensamientos de quienes transportaba. Los campos siguieron deslizándose en la oscuridad. Las luces distantes aparecieron y desaparecieron, y el vagón mantuvo su silencio casi reverencial. Todo parecía normal, ordinario, exactamente como debía ser a esa hora. Entonces, en el extremo del vagón, las puertas se abrieron con un siseo neumático agudo que cortó el aire como una cuchilla. El sonido fue breve, pero lo suficientemente extraño para romper la sensación de equilibrio. Varias cabezas se movieron apenas. El joven afroamericano sintió un leve nudo en el estómago, antes incluso de mirar. Chuck percibió el cambio de inmediato, sin girarse todavía, registrando el nuevo elemento en el espacio. La noche seguía siendo la misma, el tren seguía avanzando, pero algo acababa de entrar con ese sonido. Algo que no pertenecía al silencio que hasta entonces había gobernado el vagón. El siseo de las puertas al abrirse no fue un sonido violento en sí mismo, pero en el silencio del vagón nocturno resonó con una claridad inquietante. Fue como si el tren hubiera exhalado de golpe,
anunciando la entrada de algo ajeno a la calma que hasta ese momento había dominado el espacio. El aire cambió de inmediato, aunque nadie hubiera sabido explicar exactamente cómo. No se volvió más frío ni más pesado de forma tangible, pero algo en él se tensó, como una cuerda estirada un poco más de la cuenta. Tres hombres cruzaron el umbral del vagón casi al mismo tiempo. No entraron con prisa ni con cautela, sino con una seguridad descuidada que llamaba la atención. Sus risas eran demasiado altas para esa hora de la madrugada, demasiado ásperas para un lugar donde el cansancio imponía silencio. El sonido de sus voces chocó contra las paredes del vagón y rebotó entre los asientos vacíos, rompiendo la discreta armonía de los ruidos mecánicos del tren. El olor llegó antes que ellos. Un tufo agrio de cerveza barata y sudor se mezcló con el aire seco del vagón, desplazando el aroma neutro de la tapicería vieja. Era un olor que no pedía permiso, que se imponía, que anunciaba sin palabras que aquellos hombres ya habían pasado varias horas ignorando límites. Llevaban chaquetas de cuero grueso, algunas adornadas con cadenas y remaches que brillaban bajo la luz amarillenta. Las botas golpeaban el suelo con un sonido pesado, deliberado, como si quisieran ser oídas. En sus cuellos y manos asomaban tatuajes oscuros, líneas y figuras que sugerían historias que nadie en ese vagón tenía interés en conocer. No parecían sorprendidos por la hora ni por la escasez de pasajeros. Al contrario, se movían como si el espacio les perteneciera por derecho propio. El primero de ellos era alto y ancho de hombros. Sus movimientos eran lentos, controlados, y en su mirada había una frialdad evaluadora que no se molestaba en disimular. Era el tipo de hombre acostumbrado a ser obedecido, no por respeto, sino por intimidación. Sus ojos recorrieron el vagón con desdén, deteniéndose brevemente en cada pasajero como si midiera su peso, su utilidad, su capacidad de respuesta. El segundo era más delgado, inquieto, con una sonrisa constante que mostraba dientes amarillentos. Reía incluso cuando no había nada gracioso, como si la risa fuera un arma, una forma de marcar territorio. Cada gesto suyo parecía diseñado para provocar, para incomodar, para empujar la situación un poco más allá de lo aceptable. El tercero caminaba apenas un paso detrás de los otros dos. Era más bajo y compacto, con el rostro cerrado y los ojos atentos. No reía tanto como el segundo, ni imponía presencia como el primero. Había en él una cautela torpe, una forma de observar sin intervenir demasiado. Se notaba que seguía a los otros por inercia, porque hacerlo era más fácil que quedarse solo. Apenas cruzaron la puerta, el efecto en el vagón fue inmediato. La pareja joven dejó de apoyarse uno en el otro y enderezó ligeramente la postura. El hombre del abrigo de negocios levantó la vista de su teléfono por primera vez en varios minutos, aunque no lo guardó todavía. La mujer mayor se removió en su asiento, despertándose del todo, y apretó aún más el bolso contra su pecho. El tren no redujo la velocidad ni alteró su curso. Siguió avanzando a través de la oscuridad como si nada hubiera cambiado, como si no fuera consciente de la nueva energía que se había colado en su interior. Ese contraste entre la indiferencia del movimiento y la tensión creciente entre los pasajeros hacía que la escena resultara aún más inquietante. Los tres hombres se detuvieron unos segundos cerca de la entrada del vagón. Se balanceaban levemente, no tanto por el movimiento del tren como por el alcohol. El líder pasó la mirada una vez más por el interior, sin ocultar su desprecio. Sus ojos se deslizaron sobre Chuck apenas un instante, deteniéndose fugazmente en el sombrero vaquero, antes de seguir adelante sin interés. Para él, aquel hombre mayor no representaba nada digno de atención. Era solo otro pasajero, irrelevante. La sonrisa del segundo se ensanchó cuando sus ojos encontraron algo más adelante. El joven afroamericano sintió la atención antes de verla. Fue una sensación conocida, un peso invisible posándose sobre él. Sus hombros se tensaron de manera casi imperceptible y su respiración se volvió más superficial. No levantó la cabeza. No necesitaba hacerlo para saber que algo había cambiado. Su cuerpo reconocía esa señal con demasiada facilidad. El líder dio un pequeño empujón con el codo al segundo hombre y murmuró algo que provocó una risa breve, áspera. El tercero observó el gesto y luego miró alrededor, como si una parte de él entendiera que ese era el punto donde las cosas solían torcerse. No dijo nada.
No solía hacerlo. Los pasos de los tres comenzaron a avanzar por el pasillo estrecho del vagón. Cada golpe de bota contra el suelo resonaba más de lo necesario, amplificado por el silencio forzado de los demás pasajeros. A medida que se acercaban, las miradas se apartaban con mayor rapidez. Nadie quería ser el siguiente punto de interés. Chuck Norris percibió el cambio en la dinámica incluso antes de que los hombres recorrieran la mitad del pasillo. No giró la cabeza ni ajustó su postura, pero su atención se agudizó. Observó la forma en que se movían, la manera en que el líder marcaba el ritmo y los otros lo seguían sin cuestionar. Vio cómo el joven en el extremo del vagón se encogía aún más, como intentando volverse parte del asiento. El líder se detuvo frente al joven, bloqueándole la vista del resto del vagón. El segundo se colocó a un lado, inclinándose ligeramente para mirar su rostro, mientras el tercero permanecía un paso atrás, cerrando el espacio. No fue un movimiento abrupto ni violento, sino algo mucho más inquietante. Una ocupación calculada del espacio personal. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El silencio se estiró, pesado, cargado de expectativa. El joven mantuvo la mirada fija en el suelo, en las marcas gastadas del metal entre sus zapatillas. Sus dedos se cerraron con un poco más de fuerza sobre sus muslos. ¿Noche larga?, preguntó finalmente el líder. Su voz era grave, arrastrada por el alcohol, pero clara. No era una pregunta sincera. Era un anzuelo, una forma de obligar al otro a responder, de iniciar un juego en el que las reglas ya estaban decididas. El joven no contestó. El segundo soltó una carcajada corta. Parece que no te oyó, dijo, inclinándose más. Igual tiene la música muy alta. Hizo el gesto exagerado de quitarse unos auriculares invisibles y volvió a reír, esta vez con más volumen, buscando una reacción. El joven permaneció inmóvil, aferrándose al silencio como a un salvavidas. El líder ladeó la cabeza, observándolo con atención. ¿Siempre eres así de callado?, preguntó acercándose un poco más. ¿O es que no te gusta hablar con nosotros? El tercero miró hacia el resto del vagón. Vio los rostros tensos, las miradas huidizas, la ausencia total de oposición. Esa falta de respuesta colectiva parecía dar al líder exactamente lo que buscaba. Confirmación. El joven tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, un sonido sordo en sus oídos. Una parte de él sabía que responder podía empeorar las cosas, pero otra parte entendía que el silencio también podía ser interpretado como un desafío. Eligió el camino que le había funcionado antes. No dijo nada. La sonrisa del líder se afinó. Eso es de mala educación, comentó en voz baja, como si compartiera un secreto. Muy mala educación. Se enderezó un poco y miró por encima del hombro hacia sus compañeros. ¿Oyeron eso? Ni siquiera va a saludar. El segundo dio un paso más, invadiendo aún más el espacio del joven. A lo mejor se cree mejor que nosotros, dijo. A lo mejor piensa que si nos ignora, nos vamos a ir. El calor comenzó a subir por el cuello del joven. No levantó la cabeza, pero su mandíbula se tensó con más fuerza. Había pasado por situaciones similares antes. Había aprendido a reconocer ese tono, esa progresión. Sabía que no se trataba de conversación, era una demostración. El líder asintió despacio. Sí, puede que sea eso. Se acercó lo suficiente como para que el joven pudiera oler su aliento cargado de alcohol. Levántate, dijo. Por primera vez, el joven alzó un poco la vista, lo justo para mirar el pecho del hombre frente a él. Estoy cansado, respondió en voz baja. Solo quiero llegar a casa. La risa del segundo fue más fuerte esta vez. ¿Oíste eso? Está cansado. Pobrecito. Alargó la mano y rozó la correa de la mochila con los dedos. ¿Qué llevas ahí? El joven reaccionó por instinto. Su mano se movió rápido, sujetando la correa antes de que el otro pudiera tirar de ella. El contacto fue breve, casi insignificante, pero suficiente. El líder dejó de sonreír. Vaya, dijo despacio. Mira eso, tiene manos. La tensión en el vagón se volvió casi insoportable. El hombre del abrigo de negocios bajó el teléfono lentamente, incapaz ya de fingir desinterés. La mujer mayor estaba completamente despierta, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. El líder hizo un gesto apenas perceptible. El segundo se desplazó un poco para bloquear el pasillo detrás del joven, abriendo las piernas con firmeza.
El tercero avanzó un paso más, cerrando el círculo. El joven estaba atrapado. «Tranquilo», dijo el líder, con una calma que no ocultaba la amenaza. «Solo estamos hablando». El joven soltó la correa despacio y volvió a apoyar las manos sobre los muslos. «Por favor», murmuró, «déjenme en paz». La palabra quedó suspendida en el aire, frágil, casi fuera de lugar. El líder se inclinó, apoyando una mano en el asiento junto a la pierna del joven. Su rostro estaba a pocos centímetros del suyo. «¿Oyeron eso?», dijo en voz baja. «Está pidiendo». El segundo sonrió. «Igual tenemos que enseñarle modales». Un empujón leve, calculado, golpeó el pecho del joven. No fue fuerte, pero fue suficiente para dejar claro quién mandaba. El joven se recostó contra el respaldo, conteniendo el aliento. Desde su asiento, Chuck observaba todo sin moverse. Sus ojos seguían cada gesto, cada cambio de posición. Había visto ese patrón demasiadas veces para confundirlo con otra cosa. Reconocía la progresión, el momento exacto en que la humillación estaba a punto de convertirse en violencia abierta. El líder se enderezó y miró alrededor del vagón, desafiando en silencio a cualquiera a intervenir. Nadie lo hizo. Su sonrisa volvió, más amplia, más segura. «¿Ves?», dijo al joven. «A nadie le importa». El joven levantó la mirada por un instante y miró a lo largo del vagón. Sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Chuck. No fue una súplica consciente, ni una petición explícita. Fue el reflejo de alguien que había agotado todas sus opciones. Chuck sostuvo la mirada solo un segundo. Luego apartó los ojos como si nada hubiera ocurrido. Inspiró despacio. Algo dentro de él comenzaba a decidirse, aunque aún no se moviera. El líder volvió a agarrar la chaqueta del joven y tiró de ella con más firmeza. «Levántate», repitió, esta vez sin fingir cortesía. En ese instante, el equilibrio que había sostenido el vagón desde el inicio del viaje terminó de romperse. El silencio ya no era solo tensión contenida. Era la antesala de algo inevitable. La mano del líder seguía aferrada a la chaqueta del joven, los dedos tensos, marcando territorio más que buscando equilibrio. No tiraba con fuerza todavía, pero el gesto era claro, inequívoco. Ya no se trataba de palabras ni de insinuaciones. Era una orden sostenida por la certeza de que nadie iba a detenerlo. El pasillo estrecho del vagón, que minutos antes parecía simplemente un espacio de tránsito, se había transformado en una jaula improvisada. El joven sintió como el aire se le quedaba corto. No era solo miedo, aunque el miedo estaba ahí, punzante y persistente. Era también una humillación silenciosa, la sensación conocida de estar expuesto, reducido a un objeto de entretenimiento para otros. Su espalda presionaba el respaldo del asiento, y el frío del metal se filtraba a través de la tela. Trató de mantener la respiración pareja, de no darles el placer de verlo perder el control. El segundo hombre se movió un poco más, colocándose detrás de él, con las piernas abiertas, bloqueando cualquier intento de levantarse o escapar. El tercero avanzó otro paso y quedó a un costado, cerrando el círculo. No decían nada en ese momento. No hacía falta. La posición de sus cuerpos hablaba por ellos. El joven comprendió, con una claridad dolorosa, que ya no tenía salida. El líder inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Había en su expresión una calma falsa, casi aburrida, como si todo aquello fuera una rutina más. «Te pedí que te levantaras», dijo, sin elevar la voz. «No me gusta repetir las cosas». El joven alzó la vista un poco más esta vez, lo justo para mirar el cuello del hombre, la base de la barbilla. No quería desafiarlo, pero tampoco podía fingir que no existía. «No hice nada», murmuró. «Solo quiero llegar a casa». Las palabras sonaron débiles incluso para él mismo, y lo supo en cuanto salieron de su boca. El segundo hombre soltó una risa nasal, cargada de desprecio. «¿Oíste eso?». «No hizo nada», dijo, mirando al líder como si compartieran una broma privada. «Siempre dicen lo mismo». El líder asintió lentamente. «Sí, siempre dicen lo mismo». Apretó un poco más la chaqueta, no para levantarlo todavía, sino para recordarle que podía hacerlo cuando quisiera. «Pero aquí estás, y aquí mandamos nosotros». El joven sintió un calor amargo subirle por el pecho. No era solo rabia, aunque la rabia también estaba ahí, contenida, peligrosa.
Era la frustración de saber que cualquier palabra podía ser usada en su contra, que cualquier gesto podía empeorar la situación. Bajó la mirada de nuevo y apretó los dientes, tratando de desaparecer dentro de sí mismo. A unos asientos de distancia, el hombre del abrigo de negocios observaba la escena con el teléfono todavía en la mano. Había dejado de fingir desinterés. Sus ojos iban del líder al joven y luego al resto del vagón, buscando una señal, cualquier señal de que alguien más haría algo. Pero las otras miradas seguían esquivando el conflicto. Nadie quería convertirse en parte de él. La mujer mayor había llevado la mano al teléfono, pero dudaba. Sus dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla. Sabía que llamar a alguien podría provocar una reacción inmediata y violenta. Su respiración era rápida, superficial, y en su rostro se mezclaban el miedo y la impotencia. El líder empujó un poco más, esta vez con el antebrazo, presionando el pecho del joven contra el asiento. No fue un golpe, sino algo peor. Una demostración de control, lenta y deliberada. El joven contuvo un gemido involuntario y cerró los ojos un segundo, intentando mantener la compostura. «Relájate», dijo el líder con una sonrisa torcida. «Esto va a ser más fácil si cooperas». El segundo se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al del joven, invadiendo el poco espacio que quedaba. «Vamos, hombre, ponte de pie. Queremos verte bien». El tercero observaba en silencio. Sus ojos se movían con rapidez, registrando las reacciones del vagón, las caras tensas, el silencio denso. Había algo en su expresión que empezaba a cambiar, una inquietud que no había estado ahí al principio. Pero no dijo nada. Permaneció donde estaba, sosteniendo el círculo. El joven sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Sabía que resistirse físicamente sería inútil. Eran tres. Él estaba sentado, atrapado. Su mente buscaba desesperadamente una salida, un detalle, cualquier cosa que rompiera esa lógica implacable. Miró de reojo hacia el pasillo, hacia la puerta lejana, hacia los otros pasajeros. Nada. Entonces, casi sin quererlo, su mirada volvió a encontrarse con la del hombre mayor del sombrero vaquero. Chuck Norris seguía sentado, pero algo en él había cambiado. No en su postura, que seguía siendo relajada, ni en su expresión, que permanecía tranquila. El cambio estaba en la atención, en la manera en que su mirada se había vuelto más aguda, más concentrada. Había estado siguiendo cada movimiento, cada palabra, como si armara un mapa invisible del conflicto. Vio cómo el líder cerraba el espacio, cómo los otros dos se posicionaban para bloquear la salida. Reconoció el momento exacto en que la humillación dejaba de ser un juego para convertirse en una antesala de la violencia. También vio algo más, la contención del joven, su esfuerzo por no reaccionar, por no provocar. Aquello no era arrogancia ni desafío, era supervivencia. El líder, animado por la ausencia total de intervención, se enderezó y miró alrededor del vagón una vez más. Sus ojos recorrieron los rostros de los pasajeros, desafiantes. Nadie sostuvo su mirada. Nadie habló. Aquello le dio una seguridad renovada. «¿Ves?», dijo, volviendo a mirar al joven. «Estamos solos, tú y yo. Y mis amigos». El segundo dio una palmada suave, como celebrando. «Eso. Nadie va a meterse». El joven cerró los puños con fuerza sobre sus muslos. El miedo y la rabia chocaban dentro de él, creando una presión insoportable. Por un instante fugaz, pensó en levantarse de golpe, en empujar, en correr. Pero la imagen se desmoronó enseguida. Sabía cómo terminaban esas historias. El líder volvió a tirar de la chaqueta, esta vez con una sacudida más clara. «De pie», dijo, ya sin paciencia. El movimiento fue el último empujón que la situación necesitaba para cruzar una línea invisible. El joven sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes que su mente, tensándose para un impacto que parecía inevitable. El vagón entero parecía contener la respiración. Chuck se inclinó apenas hacia adelante en su asiento. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera observándolo con atención. Sus botas rasparon suavemente el suelo. En su interior, la evaluación había terminado. Las palabras, las oportunidades de que aquello se resolviera solo, se habían agotado. El líder, ajeno a ese cambio sutil, se preparó para forzar al joven a levantarse, convencido de que nada ni nadie se interpondría.
El silencio que lo rodeaba ya no le parecía una advertencia, sino una confirmación. No sabía que estaba a punto de descubrir lo contrario. El tirón brusco de la chaqueta fue el punto exacto en el que la escena dejó de ser una amenaza latente para convertirse en una agresión abierta. El joven sintió cómo la tela se tensaba contra su pecho y cómo su cuerpo era arrastrado hacia adelante unos centímetros, lo suficiente para romper el último intento de control. El aire se le escapó de los pulmones en un suspiro corto y forzado. No gritó, no suplicó. Su dignidad era lo único que aún podía defender, y se aferró a ella con una terquedad silenciosa. El líder se inclinó aún más sobre él, su sombra cubriéndolo por completo bajo la luz amarillenta del vagón. «Te dije que te levantaras», repitió, esta vez con una frialdad absoluta. No había burla en su voz, solo autoridad impuesta por la fuerza. En ese instante, el sonido de unas botas rozando el suelo se abrió paso entre el murmullo constante del tren. No fue un golpe seco ni un movimiento brusco. Fue un roce controlado, firme, que cortó el aire con una claridad inesperada. Varias cabezas se giraron casi al mismo tiempo, más por intuición que por curiosidad. El líder no reaccionó de inmediato. Estaba demasiado concentrado en su presa, demasiado seguro de su dominio. Chuck Norris se levantó de su asiento con una calma que contrastaba de manera inquietante con la tensión que dominaba el vagón. No había prisa en sus movimientos ni dramatismo alguno. Simplemente se puso de pie, ajustando el peso de su cuerpo como si lo hubiera hecho cientos de veces antes, y dio 2 pasos hacia adelante por el pasillo. Se detuvo a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para ser escuchado sin necesidad de alzar la voz. «Ya es suficiente», dijo. Su tono fue sereno, casi cotidiano, como si estuviera interrumpiendo una conversación incómoda. No un acto de intimidación. No gritó, no insultó, no amenazó. Las palabras, sin embargo, resonaron con una firmeza que hizo que el segundo hombre parpadeara y que el tercero levantara la cabeza con atención repentina. «Suéltalo», continuó Chuck. «Siéntense y ocúpense de sus cosas». El líder finalmente soltó la chaqueta del joven y se enderezó lentamente. Giró la cabeza con deliberación, como si quisiera prolongar el momento, y sus ojos se encontraron con la figura del hombre mayor del sombrero vaquero. Lo recorrió de abajo arriba en una evaluación rápida y superficial. Un hombre solo, mayor, sin signos visibles de amenaza. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Miren eso», dijo en voz alta, asegurándose de que todos en el vagón lo oyeran. «Tenemos un héroe». El segundo hombre rió, aunque el sonido ya no era tan seguro como antes. Viejo», añadió. «¿Perdiste tu asiento o qué?» Chuck no respondió de inmediato. Dio un paso más hacia adelante y volvió a detenerse, manteniendo siempre las manos visibles, abiertas, relajadas a los costados. No miró al segundo hombre. Su atención estaba fija en el líder. «Ya escuchaste», dijo con calma. «Esto se acabó». El líder frunció el ceño. La sonrisa seguía ahí, pero algo en ella se había tensado. «Esto no te incumbe», replicó. «No es asunto tuyo». «Lo es ahora», respondió Chuck. La sencillez de la frase pareció descolocar al líder más que cualquier provocación. Dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio de Chuck, tratando de recuperar la iniciativa. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó ladeando la cabeza. El segundo se movió instintivamente hacia un costado, intentando rodear a Chuck por la derecha, mientras el tercero permanecía un poco más atrás, observando con creciente inquietud. Era una formación torpe, improvisada, pero suficiente para que se sintieran en superioridad numérica. Chuck notó cada desplazamiento. Notó el peso mal distribuido del segundo hombre, la forma en que el tercero miraba de reojo hacia la puerta, como si ya considerara la posibilidad de escapar. Notó también el silencio absoluto del resto del vagón, la tensión contenida en los cuerpos de los pasajeros. «Les estoy dando una salida», dijo Chuck con la misma calma de antes. «Aprovéchenla». Durante un breve segundo, el líder pareció considerar la opción. El vagón estaba quieto, suspendido en una especie de pausa irreal, con el sonido distante del tren como único acompañamiento. Pero el orgullo, alimentado por el alcohol y por la costumbre de no ser desafiado, pudo más. El líder soltó una carcajada áspera. «¿Oyeron eso?», dijo a sus compañeros. «Nos está dando una salida».
Negó con la cabeza, divertido y molesto al mismo tiempo. «Eres valiente, viejo, o muy estúpido». Extendió la mano y la apoyó en el hombro de Chuck. No fue un agarre violento, no fue un golpe, fue un gesto calculado, diseñado para humillar, para marcar dominio delante de todos. Sus dedos se cerraron con firmeza sobre la tela de la chaqueta. Chuck bajó la mirada hacia la mano durante un segundo y luego volvió a levantarla hacia el rostro del líder. Su expresión no cambió. «Quita la mano», dijo. El segundo hombre sonrió, aunque esta vez con una mueca insegura. «Vamos, solo está siendo amable». Chuck levantó su propia mano y retiró la del líder con un movimiento suave, preciso, casi cortés. No hubo torsión ni fuerza innecesaria. Simplemente la apartó, como si corrigiera un gesto inapropiado. El líder miró su mano, sorprendido, y luego a Chuck. La confusión duró apenas un instante antes de transformarse en rabia. Dio un paso atrás y luego otro hacia adelante, inflando el pecho. «¿Crees que esto es gracioso?» «No», respondió Chuck. «Creo que ya bebiste suficiente». El líder apretó los dientes. «¿Quién demonios te crees que eres?» Chuck sostuvo su mirada sin parpadear. «A alguien que no va a permitir que sigan con esto». El líder dio un empujón repentino, fuerte con ambas manos contra el pecho de Chuck. No lo lanzó hacia atrás, pero la intención fue clara. Un desafío abierto. El vagón entero pareció estremecerse. Chuck dio medio paso atrás para absorber el impacto, sus botas encontrando el suelo con estabilidad absoluta. No cayó. No perdió el equilibrio. Simplemente se detuvo y volvió a enderezarse, su postura aún relajada, pero ahora cargada de una concentración distinta. «Es suficiente», dijo, con un peso nuevo en la voz. El líder sonrió con desdén. «Deberías haberte quedado sentado». Chuck respiró hondo y ajustó ligeramente la posición de sus pies, alineando el cuerpo con una naturalidad casi imperceptible. «Deberías haber escuchado». El joven afroamericano observaba desde su asiento, incapaz de moverse. El miedo que lo había paralizado minutos antes se había transformado en otra cosa, una mezcla de asombro y una esperanza cautelosa. La atención ya no estaba sobre él. El peso se había desplazado. El líder alzó el brazo, preparándose para golpear. En ese instante, la última oportunidad de evitar lo inevitable se desvaneció. El silencio dejó de ser contención y se convirtió en expectativa. El tren siguió avanzando a través de la noche, ajeno al hecho de que, en ese vagón, la línea definitiva acababa de ser cruzada. El brazo del líder comenzó a moverse con una seguridad torpe, cargada de alcohol y costumbre. No fue un golpe limpio ni preciso, sino un ataque amplio, casi descuidado, el tipo de movimiento que solo funciona cuando el miedo paraliza al otro. En su mente, ese gesto marcaba el final de la discusión. Esperaba ver a Chuck retroceder, perder el equilibrio, reaccionar con torpeza. Esperaba confirmar la superioridad que siempre había dado por sentada. Chuck Norris ya no estaba allí cuando el golpe llegó. No fue una desaparición espectacular ni un movimiento brusco. Fue un desplazamiento mínimo, un paso lateral tan natural que parecía una simple corrección de postura, como si dejara pasar a alguien en un pasillo estrecho. El brazo del líder cortó el aire vacío, arrastrando consigo todo su peso y su impulso. Durante una fracción de segundo, su cuerpo quedó desalineado, traicionado por su propia fuerza. En ese mismo instante, la mano de Chuck se cerró alrededor de la muñeca del líder. No fue un agarre violento, sino exacto. El pulgar presionó en el punto preciso. Los dedos se ajustaron con una firmeza calculada. El movimiento siguiente no se opuso al ataque, lo redirigió. Chuck giró ligeramente el torso y guió el brazo del líder hacia adelante y hacia abajo, usando la inercia contra él. El hombre sintió cómo su equilibrio se desvanecía antes incluso de comprender qué había ocurrido. Su espalda chocó contra el marco metálico de un asiento con un golpe sordo. El aire salió de sus pulmones en un gruñido involuntario, más de sorpresa que de dolor. Chuck lo soltó de inmediato, dando un paso atrás para crear espacio, como si la acción hubiera terminado en el mismo instante en que comenzó. Todo ocurrió en menos de un segundo. El segundo hombre reaccionó sin pensar. El grito que salió de su garganta fue más instinto que decisión, y se lanzó hacia adelante con el puño levantado,
buscando recuperar el control perdido. Su ataque fue aún más torpe que el del líder, cargado de rabia y desconcierto. Su peso estaba demasiado adelantado. Su trayectoria era predecible. Chuck vio el movimiento completo antes de que el puño recorriera la mitad del trayecto. Avanzó un paso dentro de la línea del golpe, tan cerca que el brazo del atacante pasó inútilmente junto a su hombro. Con un movimiento fluido, interceptó el brazo, controlando el codo y el hombro al mismo tiempo. Giró las caderas y tiró con la cantidad justa de fuerza. El cuerpo del segundo hombre perdió toda coordinación. Sus pies se cruzaron y cayó al suelo del vagón con un golpe seco que resonó más fuerte que el traqueteo del tren. Quedó tendido de costado, jadeando, más aturdido que herido, incapaz de entender cómo había pasado de agresor a espectador en un parpadeo. 2 segundos. El tercero se quedó inmóvil. Hasta ese momento había seguido el movimiento de los otros por reflejo, por lealtad automática, por miedo a quedarse atrás. Pero ahora, al ver al líder doblado contra el asiento y al segundo en el suelo, algo se quebró dentro de él. La escena no encajaba con el guión que conocía. No había caos, no había intercambio de golpes descontrolado, solo una calma inquietante y una eficacia que no sabía cómo enfrentar. Chuck se giró hacia él. No avanzó con violencia ni levantó los puños. Simplemente lo miró. Su postura era estable, equilibrada, su respiración regular. En esa mirada no había odio ni desafío, solo una certeza silenciosa que resultó más intimidante que cualquier amenaza. El tercero dio un paso atrás casi sin darse cuenta. No hace falta, murmuró, pero su voz se quebró antes de terminar la frase. Detrás de él, el líder intentó incorporarse, apoyándose torpemente en el asiento. El orgullo herido ardía más que cualquier golpe. «¡Haz algo!», gritó, con una autoridad que ya no convencía a nadie. El tercero dudó. Esa duda fue definitiva. Chuck dio un solo paso hacia adelante y colocó la palma de la mano en el pecho del hombre, no como un golpe, sino como un límite físico claro. La presión fue constante, firme, imposible de ignorar. El tercero retrocedió hasta que su espalda tocó la pared del vagón y el aire salió de sus pulmones en una exhalación corta. Chuck retiró la mano de inmediato. «Quédate ahí», dijo en voz baja. El tercero asintió con rapidez, levantando las manos sin que nadie se lo pidiera. Sus ojos iban del rostro de Chuck al cuerpo de sus compañeros en el suelo, llenos de un miedo que ya no podía ocultar. El vagón quedó en silencio absoluto. El joven afroamericano seguía sentado, incapaz de moverse. Su mente tardaba en asimilar lo que había ocurrido. Durante minutos había sentido la presión constante del peligro, la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y de pronto, en el espacio de unos pocos latidos, todo había terminado. La amenaza había sido desmontada con una rapidez tan limpia que parecía irreal. A su alrededor, los pasajeros estaban paralizados. La mujer mayor había llevado ambas manos a la boca, los ojos abiertos de par en par. El hombre del abrigo de negocios se había puesto de pie sin darse cuenta y ahora sostenía el teléfono frente a él, grabando, con las manos temblorosas. La pareja joven se aferraba uno al otro sin atreverse a hablar. El líder tosió con dificultad y levantó la cabeza, clavando la mirada en Chuck con una mezcla de rabia y humillación. «¿Crees que ganaste?», escupió. «Esto no se queda así». Chuck no respondió de inmediato. Se inclinó ligeramente hacia el segundo hombre, que intentaba incorporarse apoyándose en un codo. Colocó el pie con suavidad sobre su hombro, no para aplastarlo, sino para impedir que se levantara. El mensaje fue claro. «Quédate abajo». Luego miró al líder. «Se acaba aquí», dijo. «Si lo permites». El líder miró alrededor del vagón. Vio el teléfono apuntándole, los rostros atentos, el tercero acorralado contra la pared. Por primera vez esa noche, comprendió que había perdido el control. La seguridad que lo había acompañado al entrar se desmoronó, sustituida por una duda amarga. Una voz rompió el silencio desde el extremo del vagón. «¿Qué está pasando aquí?». El conductor había aparecido en la puerta, con el ceño fruncido y los ojos recorriendo la escena. Un hombre en el suelo, otro encorvado contra un asiento, un tercero inmóvil con las manos en alto y un hombre mayor de pie en medio del pasillo, tranquilo, firme,
como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El tren seguía avanzando por la noche, pero en ese vagón, el tiempo parecía haberse detenido justo después de que la violencia fuera detenida en seco. La voz del conductor no fue un grito, pero atravesó el vagón con la autoridad de alguien acostumbrado a imponer orden en espacios cerrados. Su presencia marcó un cambio inmediato en la atmósfera. Ya no se trataba solo de un enfrentamiento entre pasajeros. La situación había pasado a un terreno distinto, uno en el que las acciones tendrían consecuencias formales, inevitables. El conductor avanzó un par de pasos, observando con atención cada detalle, como si tratara de reconstruir la escena a partir de los cuerpos y las miradas. Chuck retiró el pie del hombro del hombre que yacía en el suelo y dio medio paso atrás, dejando claro que no tenía intención de continuar ningún tipo de confrontación. Su postura seguía siendo serena, abierta, como si todo aquello hubiera sido una interrupción incómoda en un viaje normal. El joven afroamericano seguía sentado, rígido, con las manos apoyadas en los muslos, intentando comprender que el peligro inmediato había desaparecido, de verdad. «Todos quédense donde están», dijo el conductor, llevando la mano a la radio sujeta a su cinturón. Habló con rapidez y precisión, informando de una altercación y solicitando la presencia de seguridad y de la policía en la próxima estación. Su tono no admitía discusión. El líder de los agresores masculló algo entre dientes, una protesta sin fuerza, pero no se movió. El tercero permanecía apoyado contra la pared, las manos aún en alto, respirando de forma irregular. El hombre del abrigo de negocios dio un paso al frente, levantando el teléfono. «Ellos empezaron», dijo, con la voz aún temblorosa. «Tengo todo grabado». No lo hizo con desafío, sino con una necesidad urgente de que la verdad quedara clara antes de que alguien intentara distorsionarla. La mujer mayor también habló, sorprendiendo incluso a sí misma. Su voz era frágil pero firme. «Estaban acosando al muchacho», dijo, «desde hace rato». Aquellas palabras, sencillas y directas, parecieron romper algo en el silencio colectivo. Otros pasajeros asintieron, murmuraron breves confirmaciones. El miedo empezaba a retroceder, sustituido por una determinación tardía pero real. El tren comenzó a reducir la velocidad. El cambio en el ritmo de las ruedas fue perceptible, un descenso gradual que se sintió en el cuerpo de todos los presentes. Afuera, las luces de una pequeña estación comenzaron a aparecer entre la oscuridad, creciendo poco a poco hasta definirse en plataformas, postes y señales. El líder observó ese acercamiento con una expresión que ya no era de desafío, sino de resignación irritada. Cuando el tren se detuvo, el silbido de los frenos sonó casi como un suspiro largo y cansado. Las puertas se abrieron y el aire frío de la noche entró en el vagón, disipando en parte el olor a sudor y alcohol. 2 agentes de policía y un guardia de seguridad subieron con rapidez, sus miradas alertas, las manos cerca del cinturón. La escena era clara incluso antes de que nadie explicara nada. «Manos visibles», ordenó uno de los agentes. Chuck levantó las suyas con calma, sin vacilación, y asintió una sola vez. El líder hizo lo mismo con evidente renuencia, mientras el segundo gemía al ser ayudado a ponerse de rodillas. El tercero obedeció sin protestar, con la mirada baja. Los testimonios se sucedieron de manera casi automática. El video pasó de mano en mano, confirmando cada palabra dicha. El acoso, el cerco, el empujón, la intervención. No había espacio para interpretaciones ambiguas. Los agentes intercambiaron miradas breves, profesionales, y comenzaron a separar a los involucrados. Las esposas hicieron un sonido seco al cerrarse alrededor de las muñecas de los agresores. El líder lanzó una última mirada cargada de rencor hacia Chuck, mientras lo conducían fuera del vagón. «Esto no se queda así», murmuró, más por orgullo que por convicción. «Sí se queda así», respondió Chuck sin elevar la voz. Cuando las puertas se cerraron de nuevo y el tren volvió a ponerse en marcha, el silencio que quedó fue distinto al de antes. Ya no era un silencio cargado de amenaza, sino uno denso de reflexión y alivio. Algunos pasajeros se sentaron lentamente. Otros permanecieron de pie unos instantes más, como si temieran que todo volviera a cambiar. El joven afroamericano se levantó con cuidado, las piernas todavía débiles. Caminó unos pasos hacia Chuck y se detuvo frente a él.
Tardó en encontrar las palabras. Gracias, dijo finalmente. No fue un agradecimiento exagerado ni ceremonioso. Fue honesto, directo, lleno de algo que iba más allá de la gratitud inmediata. Chuck negó con la cabeza. Cuídate, respondió. Eso es lo importante. No hubo aplausos ni gestos grandilocuentes. La mujer mayor observó la escena con los ojos húmedos y esbozó una pequeña sonrisa. El hombre del abrigo de negocios guardó el teléfono y respiró hondo, como si acabara de soltar una carga invisible. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Algunos pasajeros cambiaron de asiento, otros cerraron los ojos intentando dormir. El tren siguió avanzando por la noche, llevando consigo una historia que pronto circularía más allá de sus paredes metálicas. Cuando llegó a la estación de Chuck, se levantó, tomó su bolsa y ajustó el ala del sombrero. El joven lo observó, como si quisiera decir algo más, pero se quedó en silencio. Chuck le dedicó un leve asentimiento y se dirigió a la puerta. Al bajar al andén, el aire frío lo envolvió por completo. El tren se alejó con un estruendo suave, perdiéndose de nuevo en la oscuridad. Chuck permaneció un momento bajo la luz de la estación, respirando hondo, antes de echarla a andar sin mirar atrás. No pensó en heroísmo ni en reconocimiento, solo en el hecho simple y esencial de que, a veces, permanecer sentado no es una opción, y que la verdadera fuerza no siempre levanta la voz ni busca ser vista. A veces, simplemente se pone de pie, hace lo que debe hacerse y luego continúa su camino, dejando que el mundo siga girando. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira otros videos que ya están disponibles y sigue tu relato hasta con Sa. Comparte este video para que más personas lo vean. Y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo.